Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestra tercera sesión sobre el curso Ética y Pensamiento Judío. Esta tercera sesión será sobre Martin Heidegger. Bienvenido, doctor Francisco. Le doy la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de Martin Heidegger, como lo hemos hecho en las dos sesiones anteriores. Voy a dejar aproximadamente los últimos 20 minutos a las 8:10 aproximadamente para saber si tienen alguna pregunta. Entonces, pues prácticamente es una hora. Y hablar una hora de Heidegger, pues es algo, pues muy osado, muy atrevido. Heidegger está considerado por algunos como el más grande pensador del siglo XX. Y en el siglo XX hemos tenido a grandes pensadores, pero para varios Heidegger es el más grande. Incluso hay me atrevería yo a decir, hasta una idolatría a Heidegger. Tiene varios devotos que van a la Selva Negra, a Alemania, a su casa, a, a donde él vivió, y tiene también varios críticos. Yo estudié a Heidegger durante varios años porque hice mi tesis sobre Emmanuel Levinas, a quien vamos a ver la próxima semana. Y como Levinas es uno de los principales críticos de Heidegger, pues entonces me tocó trabajarlo. Además, tuve la suerte de que uno de mis directores de tesis de doctorado, el profesor Jean Grange, es uno de los grandes expertos de Heidegger, y en Francia tuvo mucha acogida. En el mundo, pero en Francia encontró una gran acogida Heidegger. La semana pasada les recomendé que vieran la entrevista que se le hizo a Jorge Eduardo Rivera en Chile, porque es el traductor de Ser y Tiempo al español. Antes teníamos la traducción de José Gauss, el transterrado español, el Fondo de Cultura Económica, pero es una traducción, pues difícil, no es una traducción que ayude, que facilite. Ya leer a Heidegger, yo desafortunadamente no conozco el alemán, pero leyéndolo, los que dicen en el mismo alemán es difícil. Ahora en traducciones, pues es más difícil. Y Jorge Eduardo Rivera hizo una traducción excelente en Editorial Trota. Yo aquí tengo esta traducción. Hay veces que está en pasta dura. Una traducción extraordinaria. Él mismo conoció a Heidegger y le hizo una entrevista. Fue a su casa a verlo, detalla los aspectos de esa entrevista en la que le plantea el tema de Dios. Bueno, para no perdernos, voy a decir solamente muy breves elementos sobre su vida. Después vamos a pasar a su maestro Husserl y la fenomenología, y vamos a terminar con las líneas esenciales de Heidegger. No digo mucho sobre su vida porque esto lo pueden encontrar en internet y todo. Heidegger nació en Meßkirch, Alemania, en 1889 y murió en Friburgo, la tierra de la fenomenología, en 1976. Algo que es importante decir es de que él viene de una familia católica practicante. La religión va a estar muy presente en su vida y en su pensamiento, a tal punto que la propuesta de la búsqueda del ser pastor. Perdón que interrumpa, pero quisiera saber si soy la única que no lo escucho o las demás personas sí lo están escuchando y mi computadora es la que está mal.
¿Sí están escuchando? Sí, yo sí. Ah, bueno. Entonces tal vez habrá que apagarla y volverla a encender. Eso. Bueno. Ya se activó ahorita que algo le movieron. Gracias, muy amable. Entonces, a algunos elementos de su vida, estaba yo diciendo la influencia de la religión católica, del judaísmo y del catolicismo. Y esto se va a ver reflejado en su obra, la búsqueda del ser, el hombre pastor del ser, y vivir una vida auténtica tiene que ver mucho con elementos cristianos. Pero Heidegger ya al final, tal vez él mismo se va a dar cuenta de que hay muchos elementos que coinciden tremendamente con el judeocristianismo, que él no va a querer hablar nada de religión. Él va a decir que el ser es una cosa y Dios es otra. Entonces, algunos, incluso Jean-Paul Sartre, hablaba de el ateísmo de Heidegger, pero eso no es correcto. No es correcto decir que Heidegger fue ateo, y en la entrevista de Jorge Eduardo Rivera se ve esa preocupación por Dios. Al contrario, la filosofía de Heidegger nos invita a pensar a Dios de otra manera, más allá del ser. Bueno, su papá fue sacristán en su pueblo, San Martín. No sé si incluso le pusieron el nombre del santo patrón. Heidegger fue seminarista, estuvo con los jesuitas. Entonces, pues para que vean realmente que la influencia del cristianismo estuvo presente en su vida. Él quiso ser sacerdote. Su papá, como sacristán del pueblo, invitaba frecuentemente a sacerdotes y clérigos a comer, convivir a su casa. Y fue uno de estos sacerdotes, futuro obispo, que le regaló su primer libro de filosofía, sobre el pensamiento de Franz Brentano, que después estará a la base de la fenomenología. Heidegger fue seminarista jesuita, pero por cuestiones de salud y después, pues pensándolo bien, encontró que no era su vocación y se dedicó por completo a la filosofía. Muy pronto se encontró en Friburgo con el padre de la fenomenología, que es Edmund Husserl, que pues él sí es judío, Husserl, habría que decir clases completas sobre Husserl y sobre Heidegger. Estamos dando solamente una breve introducción. Encontró a Husserl y Husserl se dio cuenta de la formación religiosa de Heidegger y lo invitó a colaborar en la fenomenología de la religión. Por eso los primeros textos del joven Heidegger tienen que ver con la religión. En español están en el Fondo de Cultura Económica, filosofía, fenomenología de la religión y mística medieval. Tiene dos textos, si ustedes buscan en su bibliografía, los primeros textos de Heidegger tienen que ver con la religión desde el punto de vista de la fenomenología. Bueno, para entender mejor a Heidegger, la complejidad de Heidegger no es fácil realmente. Yo lo digo a manera de broma de que hay que tomar café. Yo me pasé estudiando varios años, tratando de esforzarme con un profesor, con otro, a ver cómo se le hace diccionarios, etcétera. Y después va uno entrando en el mundo complejo de Heidegger y se da cuenta de que realmente es algo extraordinario su pensamiento. Seduce a tal punto que fue un parteaguas en la historia del pensamiento. Él no solamente enseñaba, practicaba, vivía, hacía que la búsqueda del ser se volviera algo presente. Más adelante vamos a hablar de su posible antisemitismo, que varios le han criticado. Pero primero
algunas palabras sobre Edmund Husserl. Husserl, él sí es judío, aunque no fue muy practicante, pero es judío y es el padre de la fenomenología. ¿Qué cosa es la fenomenología? La fenomenología, como su etimología lo indica, está compuesta por dos palabras, fenómeno y logos. Fenomenología. Fenómeno es lo que aparece, lo que se muestra, un fenómeno de luz. No sabemos qué cosa sea, pero hay algo, es un fenómeno, algo está sucediendo. Fenómeno es lo que aparece a la conciencia, lo que se muestra. Es decir, que en Husserl hay esta idea de querer ver. Es un filósofo de hueso colorado, los filósofos quieren ver, comprender, entender. Entonces, la fenomenología, fenómeno es lo que aparece y logos, estudio. Una definición rápida, pero me parece que concisa de la fenomenología sería: la fenomenología es la ciencia que describe aquello que aparece a la conciencia. La fenomenología es la ciencia que describe aquello que aparece a la conciencia. Esta definición parece ser muy sencilla e inocente, porque si yo les muestro este objeto y les digo que lo describan, pues a lo mejor ustedes, para no cansarse tanto, van a decir, pues es un mouse de color blanco. Si lo tuvieran ustedes en su mano, pues tendrían más elementos. Yo lo pasaría en el salón, este borrador, este gis, por favor describan este objeto. Y se lo paso a todos los alumnos. Hagan una cuartilla para describir este objeto. Y las cuartillas que fueran una descripción puramente objetiva del objeto, Husserl las echaría a la basura. Diría, eso no me interesa. No me interesa la cosa por ella misma, sino la cosa en relación conmigo. ¿Qué sentido tiene esta cosa para mí? Eso es lo que me interesa. ¿Qué es lo que aparece en mi conciencia cuando yo muestro esto? No solamente lo que aparece a mis ojos, negro, tal extensión con blanco, no solamente lo que aparece a mis narices, cómo huele, no solamente lo que aparece al ruido, no solamente lo que aparece a mi tacto, sino todo este conjunto de elementos. Finalmente, ¿qué significa esto para mí? Si yo soy un pintor, yo dibujo, este elemento tiene una importancia. Si yo soy un obrero que se la pasa haciendo este trabajo, como la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, hasta con reumatismo por trabajar esto, aquí me vienen. Si yo soy el que lo diseñé, si yo soy el dueño de la empresa que lo produce, si yo soy un niño de 1 año que lo mete a la boca y lo chupa, este objeto tiene infinidad de significados. Por eso sería muy inocente decir marcador y pensar que con eso ya terminamos. Decir reloj, decir mouse. Husserl hace una crítica a la actitud inocente que piensa que con un nombre puede relacionarse con las cosas. En este sentido, hay una crítica a la idea de verdad que nos ha sido heredada desde Aristóteles a Santo Tomás. La verdad es la adecuación de la cosa con la inteligencia. Adequatio rerum ad intellectum. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿de qué color es este objeto? Y todos tendrían que decir blanco. Y pensamos que con la palabra blanco ustedes ya salieron del problema. Adecuación de la cosa con la mente, a través de una palabra que las une. Pero eso
para eso no se va a quebrar la cabeza Husserl. Husserl va a decir que vivimos en un mundo de sentido y que antes de nombrar las cosas tenemos la experiencia de ellas. Toda conciencia es conciencia de algo. Lo que nos importa es darle sentido a la experiencia de la cosa. Me estoy retardando un poquito con Husserl, pero si no, no entenderíamos bien a Heidegger. Por ejemplo, hay una pintura de René Magritte. Si alguien la busca y la pone en su pantalla y comparte, es una pintura que dice, esto no es una pipa, ceci n'est pas une pipe. René Magritte, este pintor belga, dibuja, pinta una pipa muy bien hecha, una pipa realista. Magritte, pongan Magritte, coma la pipa, y si alguien la encuentra que la comparta. Dibuja una pipa, pinta una pipa y escribe abajo en francés, esto no es una pipa. ¿Por qué hace eso el pintor? Gracias. ¿Por qué hace eso el pintor? ¿Se está burlando de nosotros? ¿Por qué? Porque tal vez para Magritte eso es otra cosa. Tal vez es el recuerdo de mi padre. Mi padre fumaba la pipa y yo al verla, esa pipa puede evocar tantas cosas. Ya gracias por compartirla. Alguien pierde su anillo de bodas o su anillo de compromiso y es una pérdida muy grande. Tal vez no es por el valor económico, sino por todo lo que encierra ese objeto. La fenomenología es la ciencia que describe aquello que aparece a la conciencia. Antes de hablar hay que vivir, dejarnos impregnar por la experiencia. Husserl saca la filosofía de conceptos abstractos de esta separación entre el mundo y yo. Hay un contacto, una convivencia, y si yo no puedo darle sentido a esto, mejor no hablar, porque lo que me interesa es el sentido de las cosas. Ahora, en su tiempo, Husserl fue criticado y decían lo que usted está haciendo es una psicología descriptiva. Es decir, finalmente cada quien va a decir lo que aparece a su conciencia. Para mí esta pipa significa tal, para mí esta otra cosa. Y entonces no vamos a encontrar una unidad en la verdad. Y Husserl decía que no, que en las cosas esenciales debe haber acuerdo de espíritus. Una cosa son las cuestiones que no son tan importantes en gustos, se rompen géneros. Alguien dice, a mí me gusta el café, a otro le gusta el té, pero en las cosas más importantes estamos estructurados antropológicamente para coincidir. ¿Cuáles son las cosas más importantes? El amor, la muerte, la tristeza, la pasión, etcétera. Por ejemplo, va a haber pongo un ejemplo, un congreso sobre el dolor en la UNAM o en alguna universidad. E invitan a un neurólogo, invitan a un historiador e invitan a un fenomenólogo. Los tres que hablen sobre el dolor. Bueno, el neurólogo va a tomar un esqueleto, va a tomar una imagen con los nervios y todo y va a explicar diferentes tipos de dolor. El historiador, sociólogo va a explicar cómo se ha entendido el dolor a lo largo de la historia, diferentes tipos de dolor. Pero el fenomenólogo, ¿cómo va a ser para hablar? Va a hablar a partir de sus entrañas, de lo que él ha vivido del dolor. Si no, no sería fenomenólogo. Es más, casi diría yo, el fenomenólogo ni lleva notas. Habla de lo que va saliendo de su corazón. No improvisa, lo ha vivido. Y ahí en el público de 500 personas que haya,
las personas que hayan vivido lo que es el dolor, cuando escuchen al fenomenólogo van a decir, él sí sabe lo que habla, ese sí sabe, porque está describiendo una experiencia mía en particular. Hace 7 meses falleció mi papá, falleció mi papá. A los 2 o 3 días me vino a la mente el poema de Jaime Sabines, La muerte del coronel Sabines. Nunca lo había yo leído como en esa ocasión. Sabines describe la agonía de su padre, el dolor. A la chingada quien piense que esto es un poema, dice Sabines. Es un poema muy fuerte. Por eso tal vez la poesía, la literatura y la pintura son modos de expresión que buscan decir lo indecible, y esa es la fenomenología. Husserl nos invita a buscar nuevas modalidades de expresión para relacionarnos con el mundo. Y tal vez en algunos aspectos sean los poetas, los místicos, los pintores, los que más se acerquen a la complejidad de lo que queremos decir. Bueno, pues a Heidegger le sedujo la fenomenología y dijo, pues por aquí, de aquí soy. En aquel tiempo y a manera de detalle histórico, se estaba jugando en Alemania el futuro de la filosofía, porque había un movimiento muy fuerte de neokantianos. La escuela de Marburgo, estaban Paul Natorp, Hermann Cohen, de quien dimos la primera sesión. Realmente había un movimiento muy fuerte de neokantianos, e invitaron a una reunión en Marburgo entre el joven Heidegger, y se me fue el nombre de este neokantiano. Pueden poner debate de Marburgo, Heidegger versus, y es ahorita vamos a ver quién es. Invitaron a este debate en Marburgo como para ver por dónde iba a ir la filosofía del futuro. Si iba a ser el neokantismo o iba a ser la fenomenología en la versión de la ontología Cassirer, es Ernest Cassirer. Cassirer contra, era Cassirer contra Heidegger. Bueno, pues entonces Heidegger se interesó por la fenomenología, pero Heidegger se dijo, bueno, es interesante lo que Husserl dice de darle sentido a las cosas. Darle sentido a las cosas. Y yo, como él ya sabe que fui seminarista y todo, me está pidiendo que haga yo investigaciones fenomenológicas sobre la religión. Entonces Heidegger se fue a investigar experiencias fenomenológicas primitivas del cristianismo e investigó a Pablo, por ejemplo, Pablo de Tarso. Esas experiencias, esa frase tan hermosa de Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Leyó con cuidado las confesiones de San Agustín. Las confesiones es un texto que ha maravillado a los fenomenólogos, porque ahí es un trabajo fenomenológico. San Agustín se ha convertido al cristianismo finalmente. Su mamá Mónica y más que su mamá Dios ganaron la batalla, y él da su brazo a torcer y se convierte, se hace bautizar. Y una vez que se bautiza y ya siendo obispo, escribe un diario espiritual al que le llama las confesiones. Los primeros 9 libros son para analizar su vida,
su infancia, su adolescencia, cuando se robó las peras. ¿Por qué lo hice con mis amigos? No teníamos ni siquiera necesidad de comer, fue por maldad. Analiza la relación que tuvo con esta mujer que tanto amó, pero que finalmente no vivieron juntos y con la cual tuvieron a su hijo Adeodato. Dios me lo ha dado. Analiza todo su pretensión de gloria hasta que finalmente él se convierte. Y el libro 10 es un texto fenomenológico extraordinario. Se siguen haciendo trabajos, Jean-Luc Marion, varios, la fenomenología del libro 10 de San Agustín. ¿Por qué? Porque en el libro 10, San Agustín se pone a buscar dentro de él un trabajo de introspección. De ahí viene la famosa frase, tarde te amé. Tarde te amé, oh belleza tan antigua. Yo te buscaba fuera, sin saber que estabas dentro. Es decir, que la fenomenología, por lo que les estoy diciendo, es un trabajo de introspección. Husserl y Heidegger dirán, no me importa lo que ustedes digan. Hay una frase fenomenológica en Jesucristo, extraordinaria. Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Allí no es fenomenología, allí es un consenso, a ver qué es lo que dicen los demás. Pues unos dicen que eres un profeta, etcétera. Pero entonces Jesús, sin haber leído a Husserl, pero con el Espíritu Santo dentro, les pregunta, bueno, ¿y para ustedes quién soy yo? Esa es la fenomenología. No me importa lo que te haya dicho tu catequista, tu mamá, no quieras quedar bien con los demás, para ustedes quién soy yo. Y Pedro, que es un arrebatado, un apasionado y que ya llevaba la vivencia, le dice, para mí tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, pues has dado en el clavo. Desde ahora eres Pedro, eres Simón, Pedro. La fenomenología busca en la experiencia de vida. Por eso, si alguien no tiene experiencia de algo, pues no puede hablar, no es fenomenología. A Heidegger le interesó mucho este método, porque ante todo es un método, el método fenomenológico, para acercarnos a las cosas. Pero Heidegger, el joven Heidegger, que comienza indagando la búsqueda de Dios a través de experiencias místicas y de todo, va a dar un salto y va a decirse, pero ¿para qué andamos buscando el sentido de las cosas si no hemos encontrado el sentido del ser? Y es aquí donde entro con Heidegger. Yo hace un rato les pregunté de qué color es esto, Magrita, esto no es una pipa, sentidos regionales u ónticos. Y Heidegger, que es un ambicioso, va a decir, bueno, ¿para qué andar buscando sentidos particulares si no hemos aún encontrado el sentido del ser? Hemos confundido al ser con el ente, pero lo que es el ser por él mismo nos ha escapado. Y nos ha escapado porque únicamente lo hemos tratado de pensar. Ha llegado el momento de vivirlo, de experimentarlo, de que el investigador del ser sea una persona que esté compenetrada del ser, que escuche al ser, que pastoree al ser, que cuide al ser. Entonces, gracias a Husserl, ahora podemos dedicarnos a una búsqueda seria sobre el ser. Bueno, antes de pasar a las investigaciones sobre el ser, digo unas palabras sobre el antisemitismo de Heidegger, porque siempre es importante. Un chileno también, Víctor Farias, fue uno de los primeros que escribió Heidegger y el nazismo. Comenzaron a molestarse varios con la participación de Heidegger con el nacionalsocialismo. Heidegger fue nazi, sí participó con los nazis y apoyó a Hitler.
¿Heidegger fue antisemita? Pienso que no. Su amante muy querida fue Hannah Arendt, una judía, que hasta su muerte mantuvieron correspondencia. Hay la correspondencia de los dos. Tuvo amigos judíos. Su obra principal, Ser y Tiempo, me parece que les dije que trataran de leer el prefacio, de conseguirla. Les voy a leer el prefacio, un prefacio hermoso. Para muchos es la obra más grande del siglo XX y fíjense a quién está dedicada: a Edmund Husserl en señal de veneración y de amistad, Todd Naumberg en La Selva Negra, 8 de abril de 1926. Este libro está dedicado a un judío que fue su maestro. No, yo pienso que Heidegger no fue antisemita, alguien que odia a los judíos, pero sí se dejó convencer por Hitler. No hay que olvidar que Hitler llegó al poder democráticamente. Les lavó la cabeza a los alemanes. Pasaban por problemas económicos, los hizo soñar con llegar a ser una potencia, un imperio. Les lavó la cabeza de que eran una raza superior, de que estaban llamados a lo máximo, y varios le creyeron. Comenzó la terrible persecución judía. 6 millones de judíos asesinados de una manera bestial, con un aparato de muerte sofisticado. Y se comenzó a perseguir a los judíos. Los que tuvieron suerte pudieron escapar, los que no eran enviados a campos de concentración. Husserl ya estaba anciano y él pues murió. Le tocó ver todavía lo que comenzaba a suceder, y se comenzaron a poner en puestos importantes a los que eran afines al sistema, y a Heidegger se le nombró rector de la universidad. Y la conferencia que dio como rectorado es una alabanza a Hitler. Karl Jaspers, que fue compañero de Heidegger, judío, cuenta que un día fue a la oficina de Heidegger, dice Jaspers. Yo fui a la oficina de Heidegger para platicarle los horrores que estaban pasando en la calle. Ya era inadmisible, evidente, la persecución judía. Y cuando yo llegué y entré a la oficina de Heidegger, él fue el primero que empezó a hablar y me habló con tal alegría, elocuencia de Hitler. Tenía una admiración tan grande por Hitler que cuando me preguntó para qué iba, le dije que era sin importancia, y me retiré avergonzado. Sí, yo pienso que no se puede disculpar, y varios judíos no le perdonaron, porque él pudo haberse disculpado. Murió en 1976. Muchos años después ya habían análisis históricos, ya se podía analizar con tiempo, pero él no se disculpó. En la última entrevista que le hicieron Der Spiegel, me parece que fue en el 75, y Heidegger pidió que no se publicara sino hasta después de su muerte. El entrevistador, un filósofo, le hace preguntas sobre la filosofía, pero también trata de meterle ahí algo sobre antisemitismo, sobre Hitler, y ahí Heidegger no quiere saber nada. Esas preguntas le incomodan. Que le pregunten del ser, de lo que sea, pero de Hitler y de eso, él no quiere saber nada, como si se hubiera olvidado de ese capítulo, pero no tuvo el valor, podríamos decir, de haber dicho: me disculpo, me equivoqué, confié con Hitler, pido perdón. No lo hizo. No lo hizo. Pero les digo, yo pienso, es mi parecer, que sí se le puede tachar de haber participado, y es una evidencia,
cada vez hay más documentos, pueden buscar ustedes Heidegger y el nazismo y hay ya muchos documentos, pero antisemita no, yo considero, porque tuvo amigos judíos y fue más bien la posición política que le interesó de Hitler. Bueno, después de eso pasamos ahora a elementos esenciales de su pensamiento. Heidegger se dijo, ¿para qué andar buscando lo regional, lo óntico, el amor, la muerte de Dios, si no hemos encontrado la pregunta por excelencia? ¿Para qué diablos vine a la tierra? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y esa pregunta para Heidegger no hay que resolverla fácilmente poniendo a Dios porque Dios me envió. No. ¿Qué es el ser? Heidegger le va a llamar ser a este misterio de haber sido arrojados a la existencia y a tratar de darle un sentido a nuestro breve paso por el mundo, porque somos contingentes. Hay 4 palabras que hay que distinguir en el pensamiento de Heidegger. A mí me gusta el pensamiento de Heidegger porque es muy riguroso y cuando no hay palabras él las crea, porque no hay que confundir algo tremendo en filosofía es de que estamos hablando de una cosa y a lo mejor uno la entiende de una manera, otro de otra, y entonces es importante la claridad. Estas 4 palabras, no hay un pizarrón, pero voy a poner un dibujo. En el centro vamos a poner al Dasein. Es un círculo. Dasein, que es el nombre que Heidegger le da al ser humano y ya hace parte del vocabulario fenomenológico. No es hombre, es Dasein, ser ahí. Dasein, sein, ser. Bueno, pues el Dasein está en el mundo. El Dasein está en el mundo, en la existencia. Aquí ustedes pueden ver, he puesto en un círculo al Dasein. Le pongo el número 1 porque con él empieza todo. Ahora, el primer contacto que tiene el ser humano, a veces voy a hablar de ser humano ahorita que estamos comenzando, y ya después lo emplearé como Dasein para cuestiones de claridad. El primer contacto que tenemos con el mundo es un contacto óntico. Por eso voy a poner lo óntico en un cuadrado. Esto lo hice en mi tesis de doctorado con colores también para tratar. Aquí, lo óntico tiene que ver con el ente. Óntico igual a ente. Y si tuviera yo un pizarrón, pondría yo muchas entraditas. Pondría yo muchas entraditas entre. ¿Qué cosa es el ente? El ente es todo lo que es, millones de entes. No lo podríamos contar. El ente es la comida, la bebida, las ideas, el ente es todo lo que es, todo lo que es, todo lo que me rodea. Nos nutrimos del ente, películas, ruidos, sensaciones, sueños, proyectos, todo eso es ente. Entonces, si se fijan, aquí ya lo arreglé, puse el Dasein en un círculo y puse un cuadro en el cual estamos y nos movemos. Hagan de cuenta que el Dasein sería como un pez y ese cuadro una pecera. Y estamos acostumbrados a movernos en esa pecera. Estamos tan acostumbrados que pensamos que esa pecera es todo lo que hay. Y finalmente esa pecera es limitada. Por eso la puse en un cuadro cerrado. Vivimos inmersos en lo óntico. En mi tesis de doctorado hice unos dibujos
En esta no, porque esta no está en, esta no está en colores. La que publicaron en Francia tiene colores. Aquí está por cuestiones económicas. La publicó la Universidad Pontificia en blanco y negro. Pero los colores, la complejidad de Heidegger, cómo explicar a Heidegger, yo también aquí ponía colores y por qué este color y este otro. Bueno, nos nutrimos del ente, nos vivimos en el ente, respiramos al ente, lo comemos, la música, las flores, los olores, todo lo que entra por nuestras narices, por nuestros ojos, por nuestra boca, por nuestro pensamiento, ideas, y a todo eso se le llama ente. Y quien estudia al ente es lo óntico. La novedad de Heidegger es de mostrarnos una nueva realidad, por decirlo así. Una realidad que ha sido muy ignorada y que es la realidad del ser. Entonces yo voy a poner un círculo que abrace, que encierre al ente, pero que no se cierre, que esté abierto al infinito. Y este sería el ser. Y al ser quien lo estudia, la ontología, lo ontológico, la ontología. Entonces tenemos al número 1 es el Dasein. El número 2, me olvidé poner, sería el ente, porque sería nuestro contacto más inmediato. Al número 3 le pondría yo el ser. Y igualmente que lo hice, borro una partecita del Dasein para indicar que el ser me llama, se comunica conmigo. No estamos cerrados, estamos abiertos para escuchar al ser. Entonces tenemos al Dasein, que es el ser humano, el Dasein que está inmerso en lo óntico, en la cotidianidad, y hay veces que escucha el llamado de alguien que está fuera de él, pero que le llama dentro de él, y a quien Heidegger le da el nombre de ser. Le puso el número 3. Un riesgo que tenemos los seres humanos es vivir en la inautenticidad. Vivir en la inautenticidad significa preocuparnos de cosas banales, puramente de entes, y no voltear nuestros ojos y oídos al ser. Por eso Heidegger, ya en los años 30, 40, critica la técnica. Es uno de los grandes primeros críticos de la técnica. La técnica idiotiza al ser humano. Y vemos a niños jugando con sus aparatitos, los grandes teléfonos celulares, atontados totalmente. Ya lo había dicho Albert Einstein, y también y Heidegger dice, la técnica embrutece al ser humano. Muchos foquitos, juegos, diversiones. No estamos donde tenemos que estar. Vivimos una vida inauténtica. Entonces, hay que convertirnos al ser. Y se fijan, utilizo palabras realmente con una connotación religiosa. El Dasein está aquí y tiene dos opciones, solamente dos realmente para decirlo corto. O bien se dirige hacia lo óntico, hacia el negro, a comer, disfrutar, el sexo, el placer, el dinero, la política, distracciones, o bien se preocupa por lo óntico y puede morir sin haberle dado un sentido a su vida, o bien se dirige al ser. Es una decisión, es una opción en la que está en juego el sentido mismo de la vida. Ahora, ¿cómo poder dirigirnos hacia el ser? Es una decisión, porque para Heidegger el ser me habla en varios momentos de mi vida.
El ser es el que toma la iniciativa y uno de esos momentos es la muerte, el miedo a la muerte. Por ejemplo, dice Heidegger, cuando alguien está agonizando, pues normalmente se supone que trata de darle un sentido a lo que fue su vida. No creo que alguien esté agonizando y todavía esté pensando en cosas materiales, en que le pongan en su caja joyas o algo así. El miedo a la muerte pues, es un llamado del ser. A lo mejor vemos alguien que muere en nuestros brazos, vemos una desgracia en la calle y nos haría pensar realmente, bueno, ¿y para qué vine? Hay otros elementos como podría ser la angustia. Yo les recomiendo la conferencia que es la metafísica, a 1929. Ser y tiempo es la obra mayor de 1927, Sein und Zeit. Y realmente es una obra que él hizo en poco tiempo, porque había la posibilidad de entrar como profesor titular a Friburgo. Y en Alemania y en varias universidades no basta con que tenga uno doctorados, sino lo que les interesa son investigadores. A ver usted, muéstrenos una tesis de qué es lo que está trabajando ahorita para ver si a nuestra universidad le interesa contratar. Husserl lo recomendó, él ya tenía algunos textos y trató de formar en muy poco tiempo su libro Ser y Tiempo, que si ustedes ven es una obra incompleta. Es para algunos la obra más grande del siglo XX y está incompleto. Y esto es un trabajo grande, genial, porque hay veces que uno puede tener la pretensión de terminar su trabajo y decir, ya lo encontré. Y Heidegger dijo, pues ahorita no podemos concluir porque no sabemos qué cosa sea el ser. Es más, la cuestión del tiempo la deja inconclusa. El tiempo es el horizonte en el cual el ser se descubre, pero es una manera nueva de entender el tiempo, no en relación con la cronología, con los relojes, sino con la experiencia misma. Bueno, pues hay momentos en los que el ser me llama y ya depende de mí si le tomo la palabra o lo ignoro. Hace un rato hablé de el miedo a la muerte como un momento importante. Otro momento es la angustia, como él lo dice en su maravillosa conferencia, ¿qué es la metafísica? De 1929. Esa conferencia es extraordinaria porque ahí vemos a un filósofo. Heidegger comienza su conferencia diciendo, disculpen si no les voy a dar la definición de qué es la metafísica. Lo que quiero es que ustedes vivan una experiencia metafísica, que la sientan, que se estremezcan por la metafísica. Para buscar definiciones está el diccionario. Para encontrar la vivencia está la vida diaria. Entonces, en esa conferencia Heidegger dice que es la angustia la que nos puede conectar con el ser. La angustia a diferencia del miedo, porque el miedo es a algo concreto. El miedo es al óntico. Lo óntico es lo concreto, lo objetivo, lo que podemos decir es lo óntico. Alguien dice, yo tengo miedo a las arañas, yo tengo miedo a que me roben, tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo a... Pero la angustia es, no sé qué es lo que tengo. La angustia no se puede decir. Y después se dice, ya se me pasó, no era nada. Es importante qué significa la nada. Y en esa conferencia, como rector de la universidad, en esa conferencia que es la metafísica, Heidegger dice, ustedes, todos los que están aquí son investigadores de lo que es del ente. Aquí hay matemáticos, físicos, químicos. Estudian ustedes lo que es y nada más. ¿Pero qué es la nada? ¿Qué cosa es la nada? Entonces, la angustia puede ser un momento para conectarnos con el ser.
la pereza. Fíjense, son modalidades que no habían sido tomadas en cuenta en la filosofía. Alguien dice, no tengo ganas de hacer nada. Bueno, es el mejor momento para filosofar cuando no hay distracciones, cuando no hay aparatitos, ni videojuegos, ni nada. Estoy solo. Ahí es cuando alguien me está llamando, pero ese alguien no es Dios. Esto es algo importante. Y por eso yo pongo a Dios en el número 5, afuera de los 4 elementos, pondría yo a Dios. Dios. Afuera de todo estaría Dios. No hay que confundirlo con el ser, porque confundir a Dios con el ser no es ni respetar al ser ni respetar a Dios. Es hacer una mezcla mal hecha. Heidegger es el pensador de las diferencias. La diferencia más grande es la que ya conocemos, que es la diferencia ontológica. Y con esta diferencia, pues Heidegger se volvió famoso. Diferencia ontológica, ser y ente no son la misma cosa. El ser es una cosa y el ente es otra. Y cuando Aristóteles hasta se pone a dar categorías del ser, entonces eso no es el ser. El ser y el ente son cosas distintas. Y por otra parte, ser y Dios también son cosas distintas. A esta diferencia le llama diferencia ontoteológica. No hay que hacer una teología mezclada con ontología. Y las últimas palabras con Eduardo Rivera son increíbles. Y en alguna parte Heidegger decía, si yo algún día escribiera algo sobre Dios, la palabra ser no debería de figurar. Y esto se me hace extraordinario. No es quitarle mérito a Dios, es subirlo a una dimensión más elevada. Por eso Emmanuel Levinas, que lo critica tanto, después va a escribir su libro de otro modo que ser o más allá de la esencia. Bueno, pues Heidegger dice que hay diferentes momentos en los que nos podemos conectar con el ser nos llama, y si yo le respondo, llevaría una existencia auténtica. Es la autenticidad. Para eso hemos venido, para ocuparnos del ser. La pregunta por el ser no es una pregunta académica. No es porque el profesor les diga, por favor, en esta semana traten de pensar qué cosa es el ser y escríbanlo en 5 cuartillas. La pregunta por el ser se impone. Está en juego nuestra propia vida. En 1927, él hablaba de Sorge, en alemán, cuidado. Hemos venido para cuidar al ser, que José Gauss traduce como cura. Y yo no entendía bien esta palabra, aunque yo soy cura, pero Heidegger, José Gauss la traduce como cura, y realmente cura es el que cuida. La cura de almas, el señor cura es el que cuida. Heidegger habla de la cura del ser, pero Jorge Eduardo Rivera traduce más bien como cuidado, sorge. Para después, Heidegger va a hablar de la verdad del ser. Hay diferentes metamorfosis, diferentes momentos. Heidegger va a hablar de la verdad del ser, aletheia. Heidegger va a decir por qué los griegos, que son tan inteligentes, fueron tan inteligentes, por qué buscaron la palabra aletheia para decir verdad. Porque nosotros decimos ahora 2 más 3 son 5, ¿verdad? Y ya no analizamos lo que es la verdad. La verdad significa algo que ya no está cubierto. Por ejemplo, yo tengo aquí algo oculto. Tengo algo oculto. Y les digo, ¿qué cosa es esto? Y ustedes pueden hacer conjeturas, una moneda, un cochecito, lo que sea, pero están adivinando. Para decir la verdad, para
para decir lo que la cosa es, tenemos que haberla visto, quitarle el velo que la cubre. Le quito el velo y dicen ustedes, ah, es un mouse. La verdad es lo no oculto. Es decir, que en un momento estuvo oculto, pero que ya se le quitó el velo. Y a Heidegger le interesa sacar al ser del ocultamiento en el que se encuentra. Pareciera que el ser se oculta. Yo cuando pienso en el ser, pienso como en un zorro y pienso en el principito. Es decir, que hay que tener una actitud particular. Nos invita a la humildad. Esta mañana estoy dando un curso en la UNAM sobre el texto de Octavio Paz, El arco y la lira. Un texto extraordinario, que está realmente embebido de Heidegger. Paz dice en poeta lo que Heidegger dice en filósofo. Heidegger fue un amante de la poesía, sobre todo de Hölderlin, el poeta alemán nacionalista. Es difícil decir lo que el ser es si no tenemos la experiencia del ser. Hay que dejar que el ser se desvele. Fíjense la palabra que estoy utilizando, el desvelamiento del ser. No develamiento, sino desvelamiento. Yo develo algo. Aquí hay una placa y el presidente municipal va a develar la placa. Como acto político está tapado, se hace una fiesta, hay una placa conmemorativa muy bonita y el presidente llega y devela la placa. Aquí es forzar. Yo forzo para ver lo que está aquí, pero al ser no hay que forzarlo, al ser hay que dejarlo ser. El ser tiene que desvelarse él mismo, desnudarse. Yo me desnudo, yo me quito la ropa yo mismo. El desvelamiento del ser es dejar que el ser se muestre tal como es él, que no lo force. Durante muchos años, los filósofos han manipulado, han dicho lo que han querido del ser. Lo han comparado con Dios, con categorías, etcétera. Pero ¿qué cosa es el ser? Hay que dejar que el ser nos descubra su misterio. Heidegger es un obsesionado del ser. Heidegger es un pensador de una sola idea. ¿Y qué es el ser? Porque hay pensadores múltiples, por ejemplo, Emmanuel Kant, que nos habla de ética, de política, de paz, de conocimiento. Pensadores múltiples como Paul Ricoeur, que hablan de todo. Lo hacen bastante bien, incursionan en varias áreas, pero hay pensadores aferrados a una sola idea. Uno de ellos es Heidegger, la búsqueda del ser. Otro es Emmanuel Levinas, la responsabilidad por el otro. Y yo incluiría al mismo Jesucristo. Él es una idea para mí, Jesucristo, el reino de Dios. Todo gira en torno al reino de Dios. ¿Con qué lo compararé? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Son grandes maestros que tienen una idea de base a partir de la cual todo gira, todo encuentra sentido. Y Heidegger, ya faltan unos 4 o 5 minutos para sus preguntas. Heidegger está obsesionado por el ser. En 1946, al término de la Segunda Guerra Mundial, su alumno francés Jean Beaufret le escribe una carta al maestro del siglo XX, en la que le dice, pues Europa ha quedado devastada. ¿Nos podría usted decir qué es humanismo? ¿Qué es ser hombre o mujer? Y Heidegger le escribe con este hermoso texto, Carta sobre el humanismo. Sin embargo, el título parece engañoso, porque cuando uno piensa en el título Carta sobre el humanismo, pues uno diría, pues hay que tratarnos como hermanos, perdonarnos, romper barreras. Y no, Heidegger dice que no hemos llegado al humanismo porque no estamos en donde debemos de estar. Estamos dispersos. No estamos en la búsqueda del ser.
Etos como morada. ¿Cuál es el etos del hombre? Es el ser pastores del ser. El día en que los seres humanos entendamos que hemos venido para ser pastores del ser, entonces podremos hablar de humanismo. Pero como estamos en la inautenticidad, en cuestiones políticas, barreras raciales, etcétera, pues por eso hemos fracasado. Más adelante Heidegger va a hablar, ya tal vez por la influencia de Nietzsche, la nueva aurora y todo, es un Heidegger más complejo, más místico. Otra cosa, las obras completas de Heidegger todavía no se traducen totalmente, las están recopilando. Entonces, el Heidegger que conocemos, pues realmente es el Heidegger de la diferencia ontológica, pero hay un Heidegger posterior y último en la que en esta última etapa de Heidegger habla casi del ser como de una manera mística, como de una aurora, de una revelación del ser. Entonces, no se preocupen, ya está terminando mi tiempo y no les dije qué cosa es el ser. Heidegger no lo hizo en cuántos años vivió, no me acuerdo. Yo no lo voy a hacer en una hora. Heidegger se murió sin haber dicho qué cosa es el ser. Por eso algunos, pues no diría yo, se burlan o no se dicen, pues Heidegger, el mérito de Heidegger es habernos inquietado para buscar el ser, el sentido del ser y demostrarnos que es algo muy complejo. Para Heidegger, los primeros que estuvieron en la vía correcta fueron los presocráticos, porque se hicieron las cuestiones fundamentales. Tales de Mileto está considerado el primer filósofo griego, y para Tales el origen de todo era el agua, el arqué. Los primeros filósofos llamados presocráticos antes de Sócrates buscaron el arqué. El arqué significaría el principio, lo que da origen a todo. Es el agua, es el fuego, es el viento. ¿Qué cosa es? La filosofía se echa a perder con Sócrates, diría Heidegger. ¿Por qué? Porque Heidegger, Sócrates ya se va a las ramas y ya comienza a hablar de todo, de la ética, llega Aristóteles, política, teología, clasificación de elementos naturales, pero ¿para qué van a estar buscando ramas y hasta hojitas si todavía no hemos llegado a saber lo que es el ser? Por eso Heidegger en un primer momento es griego presocrático y posteriormente ya ni siquiera los griegos le van a llegar a su altura. Me parece que se va a volver soberbio y es la lengua alemana. Él sabe que no tiene interlocutores, está marcando un camino. ¿Con quién va a discutir? Él es el pionero. Él pone como ejemplo de los que están al poeta Hölderlin, hace análisis sobre Van Gogh, muy interesantes, el pintor, los zapatos de campesino de Van Gogh. Es decir, que Heidegger explora, les decía yo, esta dimensión humana que va más allá del concepto. ¿Qué significa pensar? Dice Heidegger. Bueno, termino aquí. Fue realmente pues unas pinceladas breves sobre Heidegger para escuchar sus preguntas que tal vez sirvan para aclarar mejor las ideas. Gracias. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla. Adelante, Pablo. Primero, pues muchas gracias, ¿verdad?, por lo compartido. Mi pregunta es pues acerca de Husserl, ¿verdad? Como para entender un poco más de cómo se desprende Heidegger de él, desde la fenomenología de Husserl. El fenómeno no es lo que aparece de manera objetiva,
sino lo que aparece a la conciencia, que habíamos visto, ¿verdad? Esto implica el subjetivismo de alguna manera, es decir, si no es una aparición objetiva en la realidad, el mero objeto, el aparecimiento a la conciencia implica el subjetivismo. Sí, de hecho fue acusado de un subjetivismo psicológico. Algunos lo llegaban a acusar incluso de solipsismo, solo con él mismo. Husserl felicita a Descartes, porque dice Husserl que Descartes estuvo a punto de encontrar la fenomenología, sobre todo con su texto Meditaciones Metafísicas. Es de, me parece, 1641. Ustedes recordarán este texto de Descartes. Descartes dice, es un texto extraordinario para amar la filosofía, porque lo escribe con una sencillez y una profundidad. Dice Descartes, es necesario que a la edad que yo tengo, analice qué es verdadero y qué es falso, porque me han enseñado muchas cosas verdaderas que después se descubre que son falsas. Estamos en el siglo XVII, hay descubrimientos, tantas cosas, y entonces Descartes llega a decir qué es la verdad, qué es la mentira, y comienza a analizar y dice, hay que desconfiar de los sentidos porque luego nos engañan. Alguien va perdiendo el oído y escucha una palabra por otra, va perdiendo la vista, la sensación. Hay que desconfiar de argumentos racionales. ¿Quién me dice que 2 más 3 son 5? Y el que dice esto fue el que descubrió la geometría analítica. Porque podemos decir, bueno, pues está chanceando, ¿qué significa? Pero lo dice uno de los más grandes matemáticos. Y finalmente, ¿quién me dice que Dios existe? Y hacerse esta pregunta le costaba la vida, estaba la Inquisición. Ahora cualquiera, a excepción de los musulmanes, puede tal vez burlarse de Dios y reírse y decir payasadas, pero en aquel tiempo realmente habría que medir sus palabras con respecto a ofender a Dios. ¿Quién me dice que Dios existe? A lo mejor hay un genio maligno que me metió en la cabeza la existencia. Y entonces todo esto va a hacer que Descartes diga, tal vez 2 más 3 no sean 5. Tal vez este pedazo de cera pierda todas sus propiedades. Tal vez Dios no exista. Pero hay algo de lo que nadie me puede engañar. Y es de que estoy pensando. Si dudo, pienso, y si pienso, existo. Cogito ergo sum. Es el nacimiento de la modernidad. Es el triunfo de la razón. Cogito ergo sum, porque pienso, existo. Y Husserl dice, eso es algo extraordinario, porque Descartes está llevando al laboratorio del pensamiento, no lo que los demás le digan, sino lo que yo estoy viviendo. Pero lamentablemente Descartes va a salir muy rápido del pensamiento hacia afuera y entonces pues descuida, hay que mantenerse, aferrarse a la experiencia de la conciencia. Entonces sí, en ese aspecto pues se podría hablar de un subjetivismo del ego, de de la conciencia intencional. Pero como les decía yo anteriormente, para Husserl, estamos estructurados antropológicamente de tal manera que puede haber un compartir de conciencias. Y por eso nos estremece un poema de Benedetti. Por eso nos hace llorar la pintura de Picasso, Guernica. Por eso nos estremece la novena de Beethoven. ¿Por qué? Pues porque tenemos una estructura que nos permite captar la esencia de las cosas y quienes la han captado y nos la transmiten nos hacen vibrar. Entonces, sí, no sé si contesté, Pablo, pero esa es la fenomenología de Husserl, la importancia de la experiencia interna de la conciencia. Profesor, yo tendría una pregunta.
¿qué se puede derivar una ética de la propuesta filosófica de Heidegger o no? Lévinas diría que no. Lévinas diría que no. Yo tuve, cuando yo hacía mi doctorado sobre Lévinas, creo que era de Vietnam, estaba haciendo su maestría o doctorado sobre la ética en Heidegger. Y el libro Cartas sobre el humanismo tiene que ver con la ética, pero que aquí sería una ética ontológica. Sí, para Heidegger, mientras no nos preocupemos por algo que no soy yo, pero que resuena en mí y que es la voz del ser, no podemos hablar de ética. Sería una ética particular, sí. Gracias. Cinti y Vianey, no sé quién guste comenzar. Vianey, adelante. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecerle las 3 sesiones, han sido magníficas y si pudiera eventualmente decirnos cómo dar seguimiento a su trabajo y a sus distintas conferencias o clases, sería un placer poder volverlo a escuchar. Y mi pregunta estriba sobre la diferencia ontoteológica entre Dios y la relación posible del cristianismo con Heidegger, porque tengo entendido que a fin de cuentas o por finales de su vida, él mencionó que él siempre fue un pensador cristiano y también tengo entendido que toda su filosofía y sobre sus nociones de Dios tenían cierto sentido salvífico. ¿Usted qué opina o qué gustaría resolver respecto a esto? Gracias. Y es una pregunta extraordinaria, Vianey, una pregunta extraordinaria y muy compleja, muy compleja. Aquí hay una triada importante, la voy a dibujar, que es yo, pensamiento, ser. Esto es Heidegger. Yo igual a pensamiento. ¿Y qué es lo que el pensamiento piensa? El pensamiento más grande es al ser. Después de todo, diría yo que en Heidegger no hay novedad. Aristóteles ya nos dijo que el hombre es un animal de razón. Sócrates nos dice, conócete a ti mismo. Descartes, yo soy una cosa que piensa. Me parece que Heidegger se inscribe en este triángulo que considera al hombre como pensamiento, máquina de pensamiento. Y el pensamiento más grande piensa lo más grande que es el ser. Pero cuando Heidegger dice, si algún día yo llegara a escribir algo sobre Dios, la palabra ser no debería de figurar, significa que Heidegger saca a Dios del pensamiento. Y esto es algo maravilloso. En vez de ofenderlo, nos da a entender que Dios tal vez no tiene que ver con el pensamiento, sino tal vez con otra modalidad a la que Lévinas le da el nombre de bondad. Porque si Dios tuviera que ver con el pensamiento, pues tal vez los hombres más inteligentes serían los más creyentes. Dios se podría demostrar en un pizarrón. Pero si yo un día escribiera algo sobre Dios, la palabra, es de que tal vez a Dios, Dios no es ser. Tal vez a Dios va más allá del pensamiento. Y tal vez para relacionarme con Dios no tenga yo tanto que hablar de Dios, sino del tú. La vez pasada hablé de Franz Rosenzweig y Franz Rosenzweig ponía un triángulo invertido. Aquí tal vez para hablar tal vez más que pensar en Dios hay que amarlo. Solo el que ama conoce a Dios. Amar no al ser, sino a Dios. Y tal vez para amar a Dios tengo que relacionarme con el prójimo. Entonces, cuando Heidegger nos dice, si algún día yo llegara a hablar de Dios, la palabra ser no debería de figurar, no significa que le esté faltando el respeto a Dios, sino que lo está llevando a una dimensión increíble.
Tal vez hemos hecho de Dios una figura a nuestro antojo, un antropomorfismo. Y aquí, en el aspecto de Dios, me parece que Heidegger es más judío que cristiano. Por eso Marlene Sarander, que es judía, tiene un libro en francés, se llama La deuda impensada, La dette impensée. No sé si está en inglés o en otros idiomas. Marlene Sarander. Esta filósofa judía dice que Heidegger tiene una gran deuda con el judaísmo, porque en el judaísmo, como ustedes sabrán, no se puede pensar a Dios, no se puede hacer estatuas de Dios. ¿Quién puede tallar un pedazo de árbol, un pedazo de oro y decir esto es Dios? Eso es una blasfemia, y más a Dios, más difícil todavía no se puede pensar. Por eso el tetragramatón hebreo, 4 consonantes sin vocales, para no pronunciarlo. Por eso todavía los judíos, yo doy clase en la Universidad Hebraica, omiten una palabra, una letra cuando escriben Dios. Dio, una rayita Dios, porque las palabras, la inteligencia son impotentes. ¿Quién con su poca cerebrito puede pensar que conoce a Dios? Entonces, por eso tal vez el Dios de los judíos podría quedar un poquito más como analogía con el ser misterioso de Heidegger. Pero en el cristianismo las cosas se complejan, se ponen difíciles, porque Dios se hace óntico, Dios se deja comer, Dios se deja masticar. La encarnación es un parteaguas que sigue inquietando a teólogos y que tal vez no hemos entendido la profundidad de su misterio. Gracias. Estaba Sintli y alguien más que levantó la mano. Quien guste, por favor. Pues, mi pregunta iba en el mismo sentido de la de Vianney, así es que si quieren continuar con las preguntas y regresamos conmigo. Lupita, adelante. Ok, buenas noches a todos. Yo creo, a mi punto de vista y mi poco conocimiento, que René Descartes también tiene mucho que ver con la filosofía de ellos. Escuchando toda la clase, creo que se podría compartir también su pensamiento de René. Si Descartes es católico, él estudió con los jesuitas y sus meditaciones metafísicas están basadas una vez leí un texto muy importante sobre una comparación entre los ejercicios espirituales y Descartes, pero finalmente el Dios de Descartes es un Dios racional, es un Dios racional. Y por eso su contemporáneo Blaise Pascal, también matemático, lo va a criticar. Y Pascal va a decir, el corazón tiene razones que la razón no entiende. No puede todo ser captado por la razón. El corazón, y es con el corazón con el que se ama a Dios, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Sin embargo, Levinas va a recuperar la idea de infinito en Descartes, porque finalmente hay una diferencia entre el Dios de Descartes y el Dios de Hegel. La vez pasada hablé de Hegel para decir que finalmente me parece que el Dios de Hegel se puede diluir en el espíritu absoluto. La soberbia de Hegel de que entra en todas las piezas del rompecabezas, incluso Dios. En cambio, en Descartes, él se dirige a Dios como el infinito. ¿Qué pienso en Dios cuando pienso en Dios? Pienso en el infinito. Y pensar en el infinito es no poder contener. Hagan de cuenta que yo tengo aquí un vaso. Yo tengo un vaso. Es mi conciencia. Tengo un vaso. Y acerco este vaso a una catarata, un chorro de agua tremendo que es el infinito. Bueno, pues la potencia del agua que está cayendo aquí es tanta que es más lo que se queda afuera que lo poquito que yo pueda captar.
Yo así me trato de explicar esta idea del infinito. Porque si pudiéramos captar la idea del infinito, pues ya no sería infinito, sería finito. Metemos hasta la última gota, está llena nuestra inteligencia, tengo a Dios dentro de mí. ¿Quién puede atreverse a tal osadía? Es más lo que queda afuera que las migajitas que logramos captar. Esta es la idea del infinito en Descartes, que después va a tomar Lévinas cuando va a hablar del rostro del otro. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? No sé. Sinclair, ¿querías compartirnos? Sí, gracias, profesor. Bueno, mi pregunta iba en la misma dirección que la pregunta de Vianney. Yo estaba pensando en una de las, no sé cómo nombrarles, como mañas de este teólogo Karl Rahner. No sé si tiene algún comentario que nos pueda regalar, profesor, pensando a partir de Heidegger, a Dios, a lo mejor tratando de salvar el problema de la ontoteología como anticipación. No sé no sé cómo lo entiende, o sea, si es una posible vía de solución, pensar a Dios como esta, pues no sé, a donde somos impelidos, ¿no? En términos a lo mejor ya de ónticos, como en términos de eso, de lo que lo que nos anticipa. Pero bueno, no sé si ya nos salimos mucho de. En realidad la pregunta es sobre el lío de la ontoteología. Sí. Sí, pues con sinceridad no podría yo responder con claridad porque he leído poco de Karl Rahner. Fueron contemporáneos, Heidegger vino a enriquecer mucho a la teología, hacerla más humilde. Yo, a quien fui alumno, me dirigió mi tesis Jean-Luc Marion. Jean-Luc Marion, él es filósofo y yo he trabajado más filósofos, pero sí la filosofía de Heidegger me parece que nos vuelve más humildes en nuestra manera de pensar, de querer concebir a Dios. Y nos invita a pensar de otra manera al ser humano. Yo les puse cuatro números. El primero es el Dasein, porque es de donde surge todo. El número 2 es lo óntico, lo más inmediato. Este cuarto está lleno de elementos ónticos. Número 2. El número 3 es lo ontológico, que incluso en este cuarto me puede hablar, es la cotidianidad. No tengo que estar en una biblioteca. El ser irrumpe en cualquier momento. Cualquier buen momento es bueno para la filosofía. En este cuarto podría ser algún momento, llega a suceder algo, un escalofrío existencial y me conecto con el ser. Número 3. Y a Dios, Heidegger lo deja a un lado porque pues si no resolvió el problema del ser, entonces, ¿cómo va a meterse con el tema de Dios? Si algún día, y eso ya lo dice antes de morir, yo llegara a escribir algo sobre Dios, la palabra ser no debería de figurar. Quienes no han visto la entrevista de Jorge Eduardo Rivera, con lo que les he dicho ahorita, yo pienso que habría más claridad. Jorge Eduardo Rivera, pongan en YouTube entrevista sobre ser y tiempo. Entrevista, la otra vez ya pusiste el link. Dilata 1 hora 58 minutos, algo así, para la televisión chilena. Y es extraordinaria. Al final, la respuesta que da Heidegger sobre la búsqueda de Dios es poética, es extraordinaria. Sí. ¿Alguna otra pregunta, algo que quieran? Ya estamos en el tiempo que ustedes acuerdan. Yo, una duda, padre. Bueno, aunque Heidegger no se pronuncia en contra del nazismo, me parece que en su segundo periodo como pensador, sí como que advierte de estas amenazas que nota en la cultura moderna, y no solamente en la técnica, sino como, bueno,
quizá derivado unido, ¿no? Al americanismo que le llama esto de por la invasión mecánica, técnica y no sé si racional, y que pues incluso tal vez en esto nos aleje más del pensamiento del ser, ¿no? O sea, que nos lleve más a lo óntico y nos vuelve difícil estas otras vías que él quisiera caminar. ¿Le parece que es así? Heidegger es un pensador de la tierra, de la naturaleza. Él vivió entre campesinos. A él le disgusta todo lo cuestión de la técnica, de los ruidos. Yo una vez que pensaba hacer como un cuento, algo así como el ratón del campo y el ratón de la ciudad, y al ratón del campo le iba yo a poner a Heidegger, y el ratón de la ciudad sería Levinas. Heidegger decía que cuando caía un rayo, a él le gustaba ir a su cabaña en la Selva Negra en Alemania, rodeado de árboles y en la naturaleza. Y decía, cuando estoy yo en esta cabaña lleno de nieve, no hay electricidad, nada, y cae un rayo, es el mejor momento para filosofar. Realmente las cosas nos distraen, nos dispersan, y la naturaleza, el campo, ese comentario que hace a los zapatos de campesino de Van Gogh, es el ruido, el olor de la tierra con lo originario, lo que nos puede llevar al origen, al origen. Y ahí en el origen es donde Heidegger piensa que podemos conectarnos mejor con el ser. Pues muchísimas gracias, doctor Francisco, y a todos, a todas que nos reunimos acá por tercera vez, ¿no? En esta clase. Bueno, voy a terminar la grabación aquí.